Bueno, muy buenas noches. Me da un retorno, por favor, si se está escuchando. Sí se escucha, ingeniero. Muy Buenas bien. noches. Perfecto, gracias. Ok. Bueno, entonces damos inicio a nuestra clase del día de hoy, viernes 5 de noviembre. Recordamos que el examen fue postergado para la siguiente semana, el día viernes, fue anunciado también en la clase. Y bueno, hoy día lo que vamos a hacer es, como habitualmente, vamos a recuperar los conocimientos anteriores de las clases anteriores y continuamos con algunos temas que estaban programados referidos a la organización misma de la clase y la materia. Para ello tenemos una presentación que voy a presentar a continuación y, y bueno, ahí vamos conversando y vamos avanzando con los detalles. Entonces, voy a habilitar la presentación. Unidad 2. Clase 3 y 4 sería. Quitamos la cámara y ok. Entonces ahora tenemos que compartir la pantalla. Compartimos la pantalla. A ver cómo nos va ahora. Bueno, estaba compartida la pantalla y tenemos la presentación en PowerPoint, clase 3 y 4. Me da un retorno, por favor, si se está viendo 3 y 4, clase 3 y 4 en la pantalla. Sí, se ve, ingeniero. Perfecto. Entonces, esta es la clase 3 y 4. Les voy a explicar por qué. Una clase virtual, como se muestra en la pantalla. La tradicional lámina unidad 2, circuitos polifásicos, ¿no? El hecho clave acerca del tema en esta unidad, que puedan simular los complejos circuitos eléctricos polifásicos empleando gráficos y esquemas. En este sentido, hemos avanzado ya a la clase 1 de la unidad 2, que son las láminas que se muestran en la pantalla, ¿no? Son en total 16 láminas, y esas láminas las estamos mostrando en tamaño pequeño. Vamos a mostrarlas una por una para comentarlas rápidamente y recuperar aquellos conocimientos adquiridos. Circuitos polifásicos, el mismo encabezado, ¿no? El hecho clave del tema. Luego tenemos que es un circuito polifásico, por definición, es un circuito que tiene dos o más tensiones desfasadas de manera constante. Ese es un circuito polifásico, un sistema que tiene dos o más tensiones desfasadas de manera constante. Luego hemos explicado el contenido de la unidad, ¿no? Objetivos de la unidad, definiciones, etcétera. Potencia, conexionado de impedancias de circuitos polifásicos, sistemas trifásicos equilibrados, ejercicio y problemas y práctica, ¿no? Luego tenemos los saberes que se esperan lograr, como conceptuales o teóricos, los saberes prácticos y el saber ser o saberes
o los conocimientos personales que se espera que ustedes hayan podido desarrollar y adquirir en esta unidad 2. La evaluación, que va a tener una tarea individual, ¿no?, de ejercicio y exámenes. Eso ya ha sido publicado en el anterior sábado. Hemos publicado los ejercicios correspondientes a prácticas, a ejercicios, exámenes de semestres anteriores. Y tenemos un tema del trabajo individual, ¿no?, con formularios que están sujetos a evaluación. Están los criterios de evaluación, tanto de la tarea de grupo, que esto ya va con el primer parcial, ¿no?, y con la unidad 1. Y tenemos el trabajo de grupo y la práctica. Luego tenemos el sistema polifásico. Aquí hay una definición de sistema polifásico que va con la definición que habíamos comentado, que dice: un sistema polifásico es aquel constituido por dos o más tensiones senoidales iguales en amplitud y desfasadas con valor constante. Su empleo más común es la generación, transmisión, distribución, utilización final de la energía eléctrica como sistema trifásico. Entonces mostramos un sistema de n fases, ¿sí? Tensión 1, tensión 2, tensión 3 y de manera genérica n fases, ¿no? Pero como es un sistema polifásico simétrico equilibrado, todos los módulos son iguales de m. Todos los módulos o todas las amplitudes de los senoides son iguales, pero cada senoide, si bien tiene la misma frecuencia, oscilan desfasados, ¿sí? Oscilan desfasados, o sea, varían en el tiempo de manera senoidal, pero desfasados. Y el desfasaje es una cantidad igual de grados entre ellos que representa un sistema polifásico, simétrico, equilibrado. Para sistemas trifásicos tenemos la tensión 1, tensión 2, tensión 3, tenemos 3 tensiones, lo mismo, el valor máximo es igual en todos los senoides y estos senoides están desfasados 2pi tercios de grado, 2pi tercios de radianes o su equivalente en grados, ¿no? Es decir, 120 grados. Si dividen 360 entre 3 son 120 grados. Y acá está una representación de diagramas de fasores, ¿no? Diagramas de tensión, de tensiones, de sistemas trifásicos, bifásicos, cuatrifásicos, tetrafásicos, perdón, hexafásicos y de manera genérica los polifásicos, ¿no? Algunas definiciones, luego algunos ejemplos y aplicaciones de circuitos polifásicos de más de 3 fases, que también se han compartido estos temas en la bibliografía, ¿no?, en el material de la clase. Acá tenemos las otras, el generador elemental trifásico, ¿no?, que es importante entender, que está basado en el generador monofásico. El mismo principio del generador monofásico, un imán que gira a velocidad omega constante en sentido antihorario, y este imán, que representa un flujo magnético variable, ¿sí?, va a inducir en el plano perpendicular al de las bobinas, ¿sí?, en el plano perpendicular al de las bobinas, por ejemplo, la bobina verde, va a inducir una fuerza electromotriz, ¿no? Este componente X, si ustedes quieren, del flujo, va a inducir una tensión en la bobina verde, cuyos terminales son verde, ¿no? Lo mismo en la bobina azul, lo mismo en la bobina roja, pero obviamente en el plano perpendicular siempre, ¿no? Bueno, este es el generador elemental trifásico, que está exactamente basado en el generador elemental monofásico, ¿no?, que ya lo habíamos estudiado en la unidad 1. El importante concepto de secuencia de fases y, bueno, las referencias, etcétera, ¿no? Esa es la clase 1. La clase 2, la última clase que habíamos pasado, tenemos aquí la lámina de inicio, clase 2,
Tenemos la unidad 2, circuitos polifásicos, lo mismo, es el mismo encabezado de toda la unidad 2 y el hecho clave que se espera lograr en las clases, ¿no? En la unidad 2. La clase 1, ¿no? Que es la que acabamos de comentar, y acá vienen los temas que hemos avanzado en la clase 2, ¿no? En esta clase 2, la operación de rotación de fases, el RO, que es el A1 120 grados para sistemas trifásicos, y de manera genérica el RO es un operador que tiene una amplitud unitaria y un ángulo 2pi n. N es el número de fases del circuito, ¿no? Ese es el operador RO o A. Y habíamos mostrado aquí algunos ejercicios de números complejos que nos muestran la utilidad de este operador, ¿no? Este operador en la resolución de circuitos polifásicos simétricos equilibrados. Esta es un diagrama de tensiones, un diagrama de carga, de fuente-carga, con líneas de interconexión o líneas que unen la fuente con la carga. La fuente puede ser transformador, puede ser un generador, y este se une a través de conductores con la red B o pasiva, ¿no? La red B o pasiva es la carga y la red A activa es la generación o la fuente de energía. Y acá hemos explicado el concepto de tensión de línea, tensión de fase, ¿no? Tensión de línea, por ejemplo, BAB, tensión de línea, BA gamma, tensión de línea, BAN, tensión de fase, BBN, tensión de fase, B gamma N, tensión de fase. Y también el concepto de corriente de línea y corriente de fase. Luego, bueno, acá está la explicación, ¿no? De tensiones, corrientes de fase y de línea. Y habíamos encontrado que existe una relación en sistemas trifásicos de raíz de 3 entre la tensión de línea y la tensión de fase, ¿sí? Tensión de línea y tensión de fase. La relación es raíz de 3. Sin embargo, en sistemas polifásicos, por ejemplo, en este sistema de 6 fases, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fases, la tensión de línea, ¿sí? La tensión de línea puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, o puede ser 7, 8, 9, 10, ¿no? Entonces son varias tensiones de línea que pueden existir en sistemas polifásicos. Muy bien. Esas tensiones de línea se pueden calcular con esta ecuación, ¿sí? Y para eso, bueno, habíamos deducido en clase y habíamos dado como tarea que vayan repasando el tema que también se encuentra identificado y detallado en el material de la clase. El concepto del factor de potencia, ¿no? El factor de potencia siempre va a ser el ángulo, el coseno del ángulo entre el vector tensión y el vector de corriente, correspondientes, ¿no? Ese es el factor de potencia. Por lo tanto, un sistema polifásico tiene n factores de potencia. Sin embargo, se habla solo de un factor de potencia cuando este sistema es simétrico equilibrado, porque todos los ángulos son iguales, ¿sí? Todos los desfasajes angulares entre tensión y corriente son iguales, por lo tanto, el coseno de θ o el coseno de ese ángulo es el mismo para cualquiera de las fases. Por lo tanto, en sistemas polifásicos equilibrados se puede hablar de un solo factor de potencia, pero no en sistemas polifásicos desequilibrados, que eso vamos a avanzar en la unidad 3. Bueno, además el concepto de potencia, ¿no? ¿Cómo se puede calcular la potencia de un sistema polifásico? Pues se puede hacer un análisis por fase, ¿no? Y este análisis por fase nos lleva a valores de potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente, que también pueden ser calculadas de manera vectorial, ¿no? Es decir, encontrar la parte real imaginaria de cada uno de estos términos, tanto en potencia como en y de esa manera podemos encontrar un valor complejo, ¿no? Que equivale a la potencia activa y más J reactiva, ¿no? Potencia activa más reactiva. El triángulo de potencia, y bueno, habíamos dicho que las cargas se pueden conectar, las cargas, ¿no?
se pueden conectar en estrella, como se muestra acá en la primera figura, o se pueden conectar en delta o malla. Malla, ¿por qué? Porque aquí tenemos una malla. Y esta es una estrella, ¿no? Todos confluyen en un solo punto. Muy bien. Bueno, creo que con eso hemos comentado, hemos recuperado los conocimientos que hemos desarrollado en las clases 1 y 2. Y ahora lo que nos toca es, bueno, mostrar, recordar la documentación y las publicaciones que hemos hecho en la clase, ¿no? Hemos publicado en la unidad 2, tenemos publicada la clase 1, ¿sí? Y tenemos publicada la clase 2, ¿no? Con documentos PDF. También hemos publicado el día 30, el anterior sábado, hemos publicado ejercicios para la unidad 2, ¿sí? Que son dos juegos de documentos que los podemos ver en este momento. Y también tenemos las referencias publicadas, ¿no? El plan global que se publicó en la clase, el Sistema Internacional de Unidades para la unidad 1, la ley de Faraday-Lenz para la unidad 1, material para la clase de las clases de la unidad 2, ¿no? Este es el material teórico que tenemos de la clase. Este es material que se ha desarrollado en los diferentes semestres que hemos desarrollado esta materia. Y tenemos también unidad 2, documentos para estudiar, ¿no? Entonces, a ver, si tienen alguna consulta, solicitan la palabra. Yo lo que puedo hacer es mostrar en pantalla estos documentos. Como estamos compartiendo pantalla, podemos mostrar estos documentos. A ver, ¿dónde está esto? Aquí en el Mix. Sí, aquí esta es la clase, ¿no? Esta es la clase. El anterior viernes, el anterior 30 de octubre, ¿no? Que sería 30 de octubre. Hemos publicado, sábado 30 de octubre, hemos indicado que el primer parcial se posterga para el viernes 12 de noviembre. Y también tenemos aquí el material de la clase publicado, ¿no? En este caso, la unidad 1, que ustedes, todo esto ya está publicado, ustedes tienen, de la unidad 2, tienen la clase 1, clase 2, y tenemos los ejercicios, ¿no? La clase 1, clase 2 no voy a mostrar porque eso ya lo acabamos de comentar, pero los ejercicios son los que se han publicado el anterior sábado. Y acá ustedes tienen dos documentos PDF, ¿no? Ejercicios unidad 1, ejercicios 1 de la unidad 2, ejercicios 2 de la unidad 2. Podemos abrir. A ver, ahí está, ¿no? Me da un retorno, por favor, si se está viendo en pantalla correctamente. Ejercicios. Sí se ve, Inge. Sí, que se ve. Muy bien, aquí están los ejercicios. Calcule las tensiones de línea distintas, módulos y ángulos correspondientes a un sistema de tensión sexafásico. 2, el circuito a continuación, calcule las corrientes. 3, una carga trifásica. Y aquí están las respuestas, ¿no? Las soluciones de las preguntas. Esto les va a ayudar a ustedes, o les ha ayudado, si es que ya han avanzado en este documento, a pues encontrar los valores correctos y exactos, ¿no? Ese es un material, y el otro material son el documento denominado ejercicios 2. Ejercicios para el primer parcial también, que es corriente alterna, un motor monofásico de 7 kilovatios de potencia efectiva, etcétera, ¿no? Calcular la corriente, el valor eficaz de esta función. Aquí se trata de resolver un circuito en paralelo, una carga en delta y una carga en estrella en paralelo, ¿no? Calcule los módulos distintos de un sistema de tensiones en línea de un sistema de
de un sistema de tensiones dodecafásico. Y bueno, ahí están varias preguntas, ¿no? En este caso no tenemos las respuestas y se trata de que ustedes vayan resolviendo estos ejercicios, ¿no? Entonces, ese es el material publicado. Ahora, como retorno, eso, acá está. Retornamos a la clase. Aquí está la clase. Y vemos las referencias también. Vamos a mostrar las referencias. Unidad 3, unidad 4, referencias bibliográficas, ¿no? En referencias bibliográficas tenemos, como les dije, plan global de la clase, es un documento que ya lo conocen, Sistema Internacional de Unidades, Ley de Faraday, material para la clase 2. Este es el material para la clase unidad 2, ¿no? Entramos acá y ahí está el documento, ¿no? Con el mismo contenido que estamos avanzando las presentaciones, es el mismo documento. Y este fue un documento generado en las clases. La primera versión salió el 2015, ¿sí? Y la segunda versión el 2016, ¿no? Entonces, este es el documento de la clase, es lo que avanzamos, ¿no? Claro que acá tenemos un desarrollo más detallado, ¿no? Entonces, ustedes acá pueden consultar también. Y ahora vamos a referencias bibliográficas, ¿no? Y acá tenemos, a ver cómo es la cosa. Hay este otro documento que es unidad 2, documentos para estudiar, ¿no? Aplicaciones multifásicas y aplicaciones polifásicas, ¿no? Estos son documentos que uno corresponde a un documento de universidad, una tesis, un proyecto académico, y el otro corresponde a aplicaciones polifásicas que han investigado compañeros de ustedes de la universidad, compañeros de la universidad en esta misma materia, pero de semestres anteriores, ¿no? Bueno, entonces esos son los documentos que están publicados. ¿Alguna consulta? Si tienen alguna consulta, por favor, adelante. Ya, entonces, vamos a continuar con la presentación. Es importantísimo que estudien, ¿no? Los documentos, el material que se ha publicado. Entonces, lo que esperamos es que ustedes, pues, vayan avanzando en estos temas hasta el día del examen, ¿no? Es material para examen, material de estudio. Y ahora tenemos acá a ver dónde está la presentación. Podemos ver el otro tema que teníamos agendado para esta clase. Ya le denominamos clase 4, que tenemos en pantalla. Acabamos de ver las consultas, ¿no? Se había consultas de la unidad 2, referencias bibliográficas y el material que se ha publicado. Ahora tenemos ya lo que es clase 4, y en esta clase 4 vamos a ver temas particulares, ¿no? Que puedan tener algún problema que no hayamos resuelto con algún alumno, etcétera. Podemos ver ahora temas particulares. Entonces, consultas, por favor. Si algún alumno o tiene algún problema con bueno, no se registró en el formulario Google, pero después lo regularizamos,
si tienen alguna consulta al respecto, si no están ingresando al Classroom, si es que no tienen problemas eh, con el laboratorio, ¿no? Si están cursando el laboratorio o ya han cursado la materia, no sé, alguna consulta. Si aprobaron semestre anterior, si actualmente están cursando laboratorio. A ver, temas particulares, por favor, que puedan tener. Buenas noches, ingeniero. En el caso de que ya haya aprobado el laboratorio, esté cursando solamente la materia. Y ya, si has aprobado laboratorio y cursando la materia, vamos a publicar en 2 semanas, después del examen, vamos a publicar un formulario para que puedan registrar el semestre y el docente con el que han aprobado el laboratorio. Ese formulario, en ese formulario ustedes van a indicar en qué semestre y con qué docente han aprobado el laboratorio. Y yo con eso voy a verificar en la base que tenemos de los docentes que nos han ido pasando los docentes semestres anteriores y voy a poder confirmar que ustedes han aprobado el laboratorio. Entonces, ese es el paso. Hay que esperar nada más hasta que publique ese formulario, que va a ser en 2 semanas. Y en ese momento ustedes registran el formulario. Es importante que se acuerden el docente, porque les va a aparecer para que seleccionen, ¿no? Y en el formulario les va a aparecer que ustedes seleccionen con qué docente han aprobado, tendrán que acordarse con qué docente y en qué semestre. Yo con eso puedo verificar en la base de datos. Entonces es sencillo, si ustedes se acuerdan el docente y el semestre, no hay ningún problema. Puede haber algún problemita con algunos alumnos que no se acuerden el semestre o se estén confundiendo, ¿no? Digamos, me coloquen semestre 1 2019 y en realidad fue 2 2019, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí sí va a haber alguna confusión o no se acuerden del docente y se confundan, se registre un docente y no fuera el otro. Entonces, lo que les recomiendo a todos los estudiantes, por favor, busquen sus documentos, ¿no? Sus formularios, sus tareas, no sé, lo que permita a ustedes recordar con qué docente y en qué semestre han aprobado el laboratorio. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Ya. Inge, buenas noches. Buenas noches. Teníamos, habíamos dos estudiantes que nos tenía que agregar recién a los grupos y hasta ahora no me ha agregado a ningún grupo, no sé si el otro igual tiene algún problema. Sí, por favor, eso es Yo me acordé que sí, me pasaron un dato y al final no estaba seguro si los agregué. A ver, en este momento estamos viendo en pantalla 1, 2, 2000. A ver, ¿dónde está? 2021, acá. Planificación, listados. Debe estar aquí el listado de ustedes, pero no los hemos agregado. Ahorita vamos a ver cómo resolvemos. A ver. Sí. ¿Me das tu nombre, por favor? Trujillo Rebollo, Gladys Marcela. Exacto. Es el que estamos mostrando en pantalla, ¿no ve? Sí, Inge, es ese. Código CIS 2018-02007, ¿sí? Sí, Inge, está bien. Ya, entonces tengo que agregarte en el grupo. Te vamos a agregar algún grupo, sí, no estás todavía agregado al grupo correcto. Sí. Ok. Y el otro estudiante debe ser Flores Calderón, que tampoco lo hemos agregado. No sé si Omar Flores está presente. Ya, yo les voy a agregar, ya a continuación me voy a dar un tiempito, les vamos a agregar a ustedes como nuevos contactos y además eso me va a permitir registrarlos en el grupo
multimodal y en el grupo visual según el estilo de aprendizaje de preferencia que han seleccionado en el formulario. Perfecto, Marcela, de esa manera resolvemos. Está bien, Inge, gracias. Ya. Ok, ¿alguna otra consulta? Ya. Entonces, quería mostrarles, bueno, ya hemos compartido nuevamente, veamos la presentación, ¿sí? Temas particulares y bueno, con eso ya concluye esta clase, pero bueno, recordemos un poquito. Pues este material que está publicado es importante que lo vayan resolviendo, que lo vayan solucionando, lo vayan estudiando. En ejercicios, ¿no? Acá tenemos dos documentos de ejercicios, uno con resultados y otro sin resultados, pero con ejercicios importantes, que es necesario que ustedes los resuelvan. Aparte de la unidad 1, ya hemos publicado de la unidad 1, está acá, ya hemos publicado también material. La unidad 1 tiene práctica, ¿sí? Que han terminado, nos está faltando todavía las calificaciones, han hecho una tarea individual, han hecho una tarea de grupo, tenemos documentos clase 1, 2, 3, 4, 5 y tenemos una práctica, ¿no? Entonces, si ustedes ya han hecho estos ejercicios, perfecto, ¿no? Es importantísimo que lo hayan desarrollado, lo hayan estudiado, ¿no? Y ahora en la unidad 2 también hemos publicado dos grupos de ejercicios, ¿no? Uno con resultados, como les decía, y otro sin resultados. Entonces, fuertemente les recomiendo que estudien, repasen estos documentos, ¿no? Estamos publicando cabalmente para que ustedes puedan estudiar, puedan considerar, y bueno, puedan consultar también si es necesario cualquier ejercicio, ¿no? Ahora, el día de mañana vamos a hacer ejercicios, una gran cantidad de ejercicios. Les voy a mostrar qué es lo que tenemos para mañana. De manera previa, solamente para un poco motivarles a que vayan repasando, ¿no? Pueden ir repasando todos estos documentos que acabamos de señalar, porque mañana estaríamos unidad 1, semestre. Ah, no, unidad 2 esta. Unidad 2. Aquí está la unidad 2, ¿no? Entonces tenemos acá la clase, es la unidad 2, ¿no? Esta. Y en esta unidad 2, si se fijan, esta es la clase 1, ¿sí? Esta es la clase 2. La clase 3, ¿no? Que se trata de revisar los documentos que están publicados y mostrarles, recordarles una vez más. La clase 4 son temas de consultas particulares que siempre aparecen. Y esta clase 5, 6 se va a hacer mañana. Y bueno, son ejercicios, ¿no? Ejercicios, este es un sistema hexafásico, equilibrado, de secuencia de fases, calcular la corriente línea, la tensión fase-fase. Y ahí está el desarrollo, ¿no? Esto lo vamos a hacer mañana. Conexión de impedancias en malla, cómo se resuelve esta conexión de impedancias en malla, ¿no? Cómo se debe realizar el cálculo de manera genérica, ¿sí? Luego vamos a ver el conexionado de impedancias en estrella. Vamos a ver el conexionado de impedancias en conversión de sistemas de impedancias estrella a impedancias en malla, ¿sí? Impedancias estrella a impedancias en malla o de malla a estrella. Luego, este es un cálculo siempre típico que es entender un diagrama de tensiones de un sistema polifásico cualquiera, en este caso de 6 fases, y cómo se calculan las tensiones de fase, cómo se calculan las tensiones de línea,
cuántas tensiones de línea hay, ¿sí? Que está acá, ¿no? Estos son los datos de las tensiones de fase, 1, 2, 3, 4, 5, 6, secuencias Z, Y, X, W, B, U, Z, Y, es decir, me paro acá y hago girar los vectores. ¿Qué va a pasar primero? Z, Y, X, W, B, U, luego nuevamente Z y continúa todo igual, dando vueltas. Este es un sistema polifásico de 6 fases, cuyos módulos son 12 fases. Como es un sistema de 6 fases, el desfasaje angular es 60 grados. La secuencia me da la posición del ángulo de cada uno, ¿no? Y eso lo puedo llevar al real imaginario sin problema y luego puedo hacer los cálculos de tensión de línea, ¿no? PZU, por ejemplo, o UZ. En este caso he calculado ZU, ¿sí? ZU en el sentido Z, hacia Z, ¿no? Ahí está, ahí va la flecha. Y bueno, aquí está el resultado ya, ¿no? Entonces, ¿cómo hago ese cálculo? Pues BZU va a ser BZ menos BU. ¿Cuánto vale BZ? ¿Cuánto vale BU? Y los resto como número complejo y calculo el valor y lo llevo a polar y tengo la solución, ¿no? Luego tenemos aquí un circuito un poquito más complejo ya, es un circuito con carga en delta y en estrella, en paralelo. Y se trata, por supuesto, de resolver las corrientes, calcular las corrientes de línea y además calcular las potencias activas, reactivas, etcétera, que consume la carga. Ese ejercicio acá tiene un detalle, puede ser resuelto de dos formas, ¿sí? Y bueno, acá tenemos más ejercicios, ¿no? Entonces ahí tenemos bastantes ejercicios que los vamos a hacer mañana, ¿no? Ahí están. Entonces, bueno, esa es la clase de mañana. Y bueno, nuevamente invitados a que revisen la documentación que hemos publicado hasta la fecha, estudien, y de esa manera va a ser más productiva la clase de mañana, ¿no? Entonces, dicho esto, retorno, dejo de compartir la pantalla, habilito la cámara, ¿ok? Y adelante, por favor, si tienen alguna consulta, y si no, bueno, con eso habríamos concluido esta clase. A ver, mi cámara no se habilita, ¿por qué? Ah, no, micrófono, listo, está el micrófono habilitado. Muy bien, por favor, si tienen alguna consulta. Ahora sí se habilitó la cámara. ¿Alguna consulta? Ya, por favor me da un retorno si se está escuchando. Sí, Inge, se escucha, claro. Ya, muy bien. Muy bien, entonces es la clase de hoy día, una clase algo corta, pero que nos va a permitir tomar ritmo de nuevo, ¿no? Estamos retomando el ritmo. Y yo voy a incluir a los dos compañeros en un grupo de WhatsApp que está faltando. Y bueno, mañana es una clase de alta concentración para resolver ejercicios, ¿no? Y es deseable que ustedes hayan repasado el material y los documentos que están publicados en la clase. Muy bien, entonces, muchas gracias y hasta mañana a las 9:45. Hasta mañana, Inge, gracias. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge. Hasta luego. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge, gracias. Hasta luego. Nueve 45, correcto. Bueno, hasta luego. Chao, chao.